Hola, bienvenido a The True and the Way. Dios te bendiga. Te habla Sergio Hernández. Hoy estaremos conversando de 4 palabras que se encuentran diseminadas en el vocabulario del cristiano. En el mundo cristiano están difundidas estas 4 palabras y son muy mal utilizadas porque no se ha entendido claramente el significado de cada una de ellas. Son las 4 palabras que se usan en expresiones cristianas por la iglesia, por los que no son de la iglesia, los que pertenecen a denominaciones de diferentes índoles de corte cristiano. El tema es que se usan y generalmente la mayoría de las personas las usan mal. Las 4 palabras son inconverso, incredulidad, creencia y fe. Cuando expreso que se usan mal, me refiero a la confusión que tienen cuando, por ejemplo, expresan inconverso e incrédulo como que fuesen exactamente lo mismo, o expresan creencia y fe como si se tratase de exactamente lo mismo. Si Dios se tomó el trabajo de diferenciar categóricamente cada palabra de estas 4, es porque es importante para Dios y para nosotros que conozcamos perfectamente el significado, el carácter y el poder de cada una de las palabras que estamos empleando. Pues si Dios se tomó el trabajo de usar una palabra diferente para cada cosa, nosotros no podemos hacer un saco y meter las que nosotros consideremos dentro de la misma categoría, dentro de la misma calificación. Nosotros debemos saber qué es un incrédulo, qué es un inconverso, qué es la creencia y qué es la fe. Sí, es posible que pienses que hay un error en lo que estoy expresando, pero te invito a quedarte hasta el final de este audio para que con fundamento bíblico, basado en lo que escrito está, desarrollado y explicado claramente para que se pueda discernir espiritualmente la clara diferencia entre estas palabras, para que cuando prediques, para que cuando evangelices, para que cuando expreses la palabra inconverso, no la confundas con la palabra incrédulo. Cuando expreses fe, estés hablando de fe y no de creencia. Y cuando expreses creencia, estés hablando de creencia y no de fe. La idea es que tengamos claro qué fue lo que Dios quiso decir y por qué lo dijo así. Debemos entender, una vez más, que el libro empastado, encuadernado, que hoy poseemos en nuestras manos, en nuestros hogares, que se conoce como Biblia, no es el texto original que el Espíritu Santo dictó a los santos hijos de Dios que escribieron los textos originales. Ese texto que tenemos actualmente, moderno, empastado, en nuestro idioma, pasó por muchos traductores. Traductores que en muchas ocasiones ni siquiera contaron con los libros originales, con los papiros originales. En muchas ocasiones tuvieron en su mano copia de esos papiros. Pero eso lo hablaremos más adelante. Simplemente nos vamos a enfocar en el desarrollo bíblico de el significado de estas 4 palabras, cómo usarlas apropiadamente para que no tengamos nosotros confusión y no confundamos a otros. No hagamos que otros tropiecen por nuestra causa. Recuerden, mi pueblo fue destruido porque le faltó
conocimiento. No dice fue destruido porque le faltó fe. No dice fue destruido porque le faltó creencia. No dice que fue destruido porque eran inconversos. Dice porque le faltó conocimiento. Empecemos con las dos primeras, inconverso e incrédulo. Pongamos por ejemplo el caso de Pablo. Pablo de Tarso, que antes de eso se llamaba Saulo, fue instruido a los pies de Gamaliel. Él tenía un conocimiento de todo lo que era la ley del judaísmo. Era judío de nacimiento y había sido instruido a los pies de Gamaliel. Era Gamaliel una persona muy letrada en todo lo que tenía que ver con la ley y el conocimiento de la ley. Instruía él, pues, a todos los jóvenes judíos interesados en conocer la ley. Pablo tenía tanta creencia que él estaba convencido que perseguir a la iglesia de Cristo, que estaba naciente en ese momento, era un servicio agradable a Dios que él estaba prestando. Y él procuraba diligentemente perseguir, por el amor que tenía en su corazón hacia Dios, perseguir la iglesia cristiana. Porque no entendía lo que estaba sucediendo en ese momento, porque no tenía el conocimiento necesario para poder discernir entre lo que era bueno y lo que era malo. Y estaba haciendo lo que era malo pensando que era bueno conforme al conocimiento de la ley de los judíos que él tenía y que era bastante extenso y bastante excelso. Él aventajaba en el conocimiento del judaísmo a todos aquellos que eran judíos que seguían a Cristo, en el conocimiento de las cosas del judaísmo. Cuando él va camino de Damasco, porque fue diligentemente a solicitar cartas para perseguir a la iglesia, para apresarlos, para arrestarlos y para llevarlos a la muerte, él no lo estaba haciendo porque era incrédulo. Él lo que era inconverso. Su creencia estaba errada, porque estaba fundamentada en lo que él conocía. Entonces no podemos decir, el incrédulo Pablo fue... No podemos decir eso. Él lo que era inconverso hasta ese momento. Camino a Damasco, se le presenta al Señor, lo hace entrar en razón y posteriormente él es visitado por uno de los primeros cristianos que hubo, de la primera iglesia, de la iglesia del primer siglo, va y lo convierte, le predica. Que a alguien se le ocurre decir que Pablo era un incrédulo, es totalmente absurdo. El hombre era creyente, lo que era inconverso. Entonces bien, inconverso es todo aquel que no se ha convertido al cristianismo, por el motivo que fuere. Inconverso es todo aquel que no ha confesado que Jesucristo es el Señor, es su Señor, y que no cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. Ya lo dije, por el motivo que fuere. Ese es el inconverso. Ahora vamos a pasar a analizar lo que es la incredulidad. La incredulidad se manifiesta por tres razones principales. Una es el que no cree simple y llanamente porque no quiere creer. O sea, no es una cuestión de capacidad, no es una cuestión de conocimiento, es simplemente que el orgullo, la soberbia, la altivez o lo testarudo de la persona evitan que sea capaz de creer. Simplemente no cree porque no quiere. Aunque le presentes todos los argumentos necesarios, toda la información que necesite,
y todas las evidencias que demuestran que está equivocado, él no va a creer simple y llanamente porque no desea creer. Son esas personas que luchan constantemente por demostrar que todos los demás están equivocados y que él es el único que tiene la razón a pesar de las evidencias. O sea, se resiste simple y llanamente porque no quiere creer. Ese es como el versículo que dice el necio en su corazón, no existe Dios. Por eso es que dice la Escritura, dice el necio. ¿Por qué? Porque simplemente es una necedad cerrar los ojos y no querer aceptar el conocimiento, ni la enseñanza, ni la instrucción, ni las evidencias para mantenerte en una posición de no creer. El otro caso de la incredulidad se refleja con las personas que no conocen. Me explico, nadie puede conocer algo si no se le enseña o se le instruye. Y nadie puede creer más allá de lo que conoce. Entonces, esas personas que no tienen ningún conocimiento, por ejemplo, de la palabra de Dios, que nadie les ha hablado de Cristo nunca, que no saben que Jesucristo existió y que fue la obra de Cristo, ellos no están en capacidad de creer, no porque no quieren creer, sino porque no han recibido conocimiento como para creer y poder confesar a Cristo como Señor y Salvador. El tercer caso es de las que no es que no conocen o no es que no quieren, es que no han llegado a conocer lo suficiente como para poder tomar la decisión de creer. Es decir, ya tiene algo de información, pero no es la suficiente como para poderlo mover de su estado de incredulidad a un estado de creencia. Por ejemplo, no solamente hace falta creer en que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo una obra para salvarnos y somos salvos. Una vez que nosotros confesamos a Cristo como Señor y Salvador, como cristianos, tenemos el deber principal, y es la exhortación que se hace en la Escritura, a renovar nuestra mente. ¿Qué significa? Empezar a sacar todo el conocimiento que tenemos del mundo, que está contrario a lo que la palabra de Dios declara y dice, para empezar a introducir el conocimiento de la palabra de Dios con la exactitud con que Dios la dictó. Es decir, dejar las viejas costumbres para incorporar las nuevas, las buenas nuevas, los nuevos hábitos, dejar de hacer lo que tradicionalmente venían haciendo para empezar a hacer lo que Dios desea que hagamos. Es decir, nosotros podemos aceptar a Cristo como Señor y Salvador, pero aún así no tener la creencia suficiente para ciertos temas, para manejar cierta información o inclusive para enfrentarnos a ciertas dificultades o a ciertas acechanzas del maligno. Nuestra mente debe ser instruida, debe ser capacitada desde el punto de vista del conocimiento para aumentar nuestra creencia. Entonces, esa creencia empieza a crecer con la alimentación del conocimiento y con la práctica o el ejercicio de eso va a apuntalar lo que se conoce como sabiduría o acciones sabias. Por ejemplo, puedo tener el conocimiento de que un semáforo en rojo, si voy manejando, implica que yo debo detenerme en esa intersección porque el semáforo está en rojo para mí. Eso es conocimiento. Saber que me tengo que detener. La acción sabia es detenerme con la información que tengo, saber las consecuencias que pudiese tener un acto irresponsable de querer cruzar la línea cuando el semáforo está en rojo para mí y sufrir consecuencias graves o lesiones graves hacia mi persona o hacia otras personas por un deliberado acto de irresponsabilidad o de falta de sabiduría, que sería con el semáforo en rojo acelerar y cruzar la intersección. Entonces, la incredulidad se manifiesta por estas tres vías.
Y puede ser que una persona tenga la combinación de más de una de esas tres circunstancias con respecto a un tema que hagan que su incredulidad sea aún mayor. Simple y llanamente lo que quiero dejar claro es que la creencia y la incredulidad son capacidades, pero están asociadas al conocimiento. Y si el conocimiento es bueno, o sea, es conocimiento de la verdad, entonces te moverás de un estado a otro, de un estado negativo a un estado positivo. Si conoces la verdad te hará libre. ¿Por qué? Porque estarás empezando a creer lo que Dios diseñó para tu vida. Es por ello que es importante que estas palabras que estamos estudiando sean discernidas cabalmente. Ahora bien, vamos con la palabra creencia y la palabra fe. Muchas veces los cristianos hablan de la palabra creencia y la palabra fe como si se tratase de una misma cosa, como si fuesen exactamente lo mismo. La respuesta es no. Nos vamos a enfocar primero en la creencia, que es, digamos, la más sencilla de entender. Es muy similar a la incredulidad, solo que te posiciona, digamos, en la acera de enfrente. El incrédulo no cree con respecto al tema que sea, no necesariamente con respecto a la salvación. Con respecto al tema que sea, el incrédulo simplemente no cree por las razones que ya explicamos. Pero, de repente, con respecto al mismo tema, el creyente cree porque tiene conocimiento, porque ha logrado alcanzar el entendimiento y la madurez del conocimiento que tiene con suficiente fuerza para creer. La creencia y la incredulidad son capacidades inherentes al ser humano. Dios creó al ser humano con la capacidad de creer, basado en que el ser humano, con la acumulación de conocimiento, empieza a cargar su mente con información y con conclusiones que lo llevan a actuar de una manera determinada y a tener una conducta determinada en su vida, referente o basada en la información y las conclusiones que ya él determinó como ciertas para su vida. Si él cree que una imagen de palo tiene el poder de sanarle un dolor de cabeza, él recibirá lo que está creyendo. No significa que la fuente sea la que Dios desea. No significa que eso provenga de Dios, sino simplemente él está usando la capacidad que Dios le dio de creer para poder recibir. Me explico. Los niños nacen y empiezan a crecer. El niño va aprendiendo, mira a sus padres caminar y él va aprendiendo que el ser humano se puede parar sobre sus dos pies y caminar. Él todavía no tiene el conocimiento suficiente ni la práctica suficiente como para ponerse de pie y caminar. Al principio él empieza a hacer intentos, gatea, pero eso es acumulación de conocimiento y práctica. Llega el momento en que se pone de pie, pero aún poniéndose de pie, no está capacitado para caminar porque su creencia no ha sido fortalecida en cuanto a eso, a que puede ser capaz de caminar. Hasta tanto que él no entienda y que no practique y ejercite ese conocimiento que va adquiriendo, no va a tener la confianza suficiente para creer que puede dar un paso y que después de ese paso puede dar otro y que puede lograr caminar. Así trabaja la creencia. La creencia trabaja en conformidad con lo que tú estás aprendiendo y lo que estás practicando. Si en tu mente diariamente tú estás creyendo y estás fortaleciéndote
en la creencia de que tu vida es un caos, que todo es un caos en tu vida, que va a haber fracasos, que va a haber pérdidas, que va a haber llanto, que va a haber lágrimas, que va a haber pobreza, eso es lo que vas a manifestar en tu vida porque es lo que estás creyendo. La palabra de Dios dice que el que ora, no dudando nada en su corazón, y la duda es una manifestación de incredulidad, el que ora, no dudando nada, obtendrá lo que creyere. O sea, ¿qué quiere decir? Que el que está pensando, orando y actuando y haciendo conforme también a incredulidad, o sea que es creencia negativa, él va a recibir lo que está creyendo negativamente. ¿Ok? Ahora, la creencia es simple y llanamente una capacidad otorgada por Dios al ser humano de poder, conforme al conocimiento que va recibiendo, el conocimiento que está dejando pasar a su mente y a su corazón, el conocimiento que está meditando y el conocimiento que está practicando, poder recibir conforme a lo que va creyendo. Quiere decir que no importa si yo estoy alimentándome de la palabra de Dios, voy a obtener un resultado siempre y cuando crea. Eso explica por qué mucha gente es engañada con la idolatría, porque van a imágenes de palo creyendo y reciben. Entonces ellos asumen que eso es porque Dios actuó. La respuesta es no. Eso es simplemente el resultado de tu creencia. Esa parte la vamos a estudiar al final de esta enseñanza con más detenimiento. La creencia es simplemente el resultado aplicado de tu conocimiento, bueno o malo. Recibirás lo que estés creyendo, bueno o malo. El conocimiento que tengas, el conocimiento que apliques, ese es el que va a determinar las cosas que suceden en tu vida. Creencia. Por ahora tenemos claro que es el inconverso, que es la incredulidad y que es la creencia. Ahora vamos a ver por qué la creencia y la fe no son la misma cosa. La creencia es una capacidad que Dios otorgó al hombre para poder creer, punto. Acumulas conocimiento y tu creencia aumenta. Un estudiante de medicina entra sin conocimiento a la universidad, a la escuela de medicina, a la facultad de medicina, él entra sin conocimiento, empieza a adquirir conocimiento, su conocimiento le va dando la creencia firme de que él podrá hacer operaciones, sanaciones y curaciones. Entonces, en la medida en que él, su conocimiento lo ponga en práctica, su creencia aumentará. Así igualmente aumenta la de las personas que lo conocen, porque los que lo conocían, cuando él no estudió medicina y no sabía nada de medicina, sabían que él no podía operarlos. Pero después que se gradúa, a pesar de que sea su hijo o sea su nieto, él dirá, bueno, mi hijo estudió, aprendió, practicó, ahora sí me dejo operar por él el corazón porque sé que él se especializó, practicó y se graduó para poder hacerlo. Él tiene el conocimiento para hacerlo y tiene la creencia de que puede hacerlo y ahora yo tengo la confianza de permitir que él lo haga. Eso es la creencia. Ahora bien, si llegaste hasta este punto, te felicito porque ahora vamos a entrar a una dimensión superior. Vamos a hablar de la fe y por qué debemos tener claro que la fe no es igual a la creencia. La creencia es la capacidad que tiene el hombre para creer. Dios lo facultó para creer, ya lo vimos. No vamos a perder más tiempo en eso, vamos a enfocarnos en la fe. Pero antes de entrar en materia, quiero que vayas pensando en una cosa. Evidentemente, nosotros sabemos que el poder de Dios supera cualquier cosa. Nadie puede detener su mano, es un poder que está por encima de cualquier cosa. De hecho, lo único que no conoce Dios es otro Dios como Él. ¿Ok? Ahora te pregunto, ¿crees tú que Satanás tiene la capacidad de hacer cosas sobrenaturales?
¿crees tú que Satanás puede tener facultad para hacer cosas que van más allá de lo natural? No solamente, digamos, las posesiones y las manifestaciones que los poseídos eh, demuestran, como los gadarenos, pues que desmenuzaban los grillos que eran de acero, que se les ataban y los encadenaban y desmenuzaban las cadenas y los grillos con una fuerza sobrenatural. Sino, por ejemplo, cuando Jesucristo fue tentado por Satanás y Satanás le mostró los reinos y le dijo: todo esto y la potestad de ello te daré porque a mí me ha sido entregada. ¿Ustedes creen que Satanás iba a tener o no la capacidad de darle eso a Cristo si nuestro Señor Jesucristo hubiese claudicado? Que gloria a Dios, no lo hizo, porque sabemos que él estaba siendo tentado por Satanás, pero Dios lo respaldaba. Quiero que vayas pensando en eso, porque quiero hacerte una pregunta adicional. ¿Crees tú que Satanás tiene fe? Porque es importante saber si la fe y la creencia son lo mismo. Hay que definir ciertas claves, pues. Quiero que vayas pensando en esa pregunta mientras te voy desarrollando el tema de por qué la fe y la creencia no son lo mismo y por qué Dios lo estableció en su palabra y definió la fe como algo y la creencia como lo que es. En primer lugar, quiero ponerte un ejemplo. Una persona siembra en su casa, en el único lugar para sembrar, siembra un árbol de mangos, una fruta tropical que todos conocemos, por lo menos aquí en el trópico. La fruta del mango, el árbol del mango, produce un fruto que se llama el mango. Él solo podrá cosechar mango cuando el árbol que plantó produzca el fruto. Y ese árbol solo le dará mango, porque su fruto es mango. Yo puedo ir, tocar la puerta de su casa todas las veces que yo quiera, todas las veces que desee, y exigirle que me dé plátanos o cambures, y sencillamente él no podrá tomar de esa mata ningún plátano, ni ningún cambur, ni ningún otro fruto que no sea mango. ¿Por qué? Porque el árbol que tiene sembrado se llama mango y su fruto es mango. Ahora bien, en algún momento Jesucristo, cuando estaba predicando en la tierra, él decía, le dijo a uno de los que se le acercó, les dijo: si tuvierais fe del tamaño de una semilla de mostaza, pudieras decirle a este monte: échate al mar, y el monte se plantaría en el mar. ¿Por qué tenía Jesucristo la seguridad de que nadie tenía en ese momento fe, ni siquiera como una semilla de mostaza? La gente tenía creencia, pero no tenía fe. Para responderte eso, tienes que ir a el libro de Gálatas, donde se declara y se describe el fruto del Espíritu, haciendo semejanza al Espíritu Santo como un árbol que da un fruto. Y si lees, dice claramente el fruto del Espíritu. Entonces no te lo voy a nombrar en el orden porque no me lo sé en el orden, pero te voy a decir: es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Una de las características del fruto del Espíritu Santo es la fe. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tengo el Espíritu Santo en mi corazón, es imposible que tenga fe. Por eso es que es imposible que sin fe yo pueda agradar a Dios. Perdón. Es imposible que yo sin fe pueda agradar a Dios. ¿Por qué? Porque si no tengo fe, es clara evidencia de que no tengo el Espíritu Santo de Dios.
lo cual es consecuencia de que aún no haya aceptado en mi corazón a Jesucristo como Señor y Salvador. O sea, una persona que no acepte a Cristo como Señor y Salvador no recibe el Espíritu Santo y en consecuencia es imposible que pueda tener fe. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu, una de las características del fruto del Espíritu, no es que dice que el Espíritu tiene 9 frutos, no. El fruto del Espíritu tiene 9 características. Una de las características, la fe. Hay quienes me dicen, bueno, pero entonces quiere decir que nadie tenía amor. La respuesta es sí, nadie tenía el amor que produce el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, el amor que produce es amor ágape, se escribe en griego, que es el amor divino, el amor de Dios. Cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos el fruto del Espíritu Santo, que se va desarrollando conforme a la creencia que nosotros vayamos teniendo, conforme a la alimentación del conocimiento que vayamos adquiriendo de la palabra de Dios y conforme al ejercicio de ese conocimiento correctamente para tener la manifestación completa del fruto del Espíritu. Y recuerden que estamos camino a la perfección, que es la mente de Cristo, pero sabemos que tenemos debilidades como seres humanos. Entonces, es imposible que alguien me diga que la creencia y la fe son exactamente la misma cosa, aunque en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, se describe muy bien lo que es la creencia, pero el traductor usó la palabra fe. Casi todo lo que se narra allí como fe está referido a creencia. No hubo nunca en la tierra fe antes del derramamiento del Espíritu Santo sobre los seres humanos. Solamente tenían fe los que eran ungidos con el Espíritu Santo de Dios, ya sean sus profetas o Juan el Bautista, que nació con el Espíritu Santo, aún desde el vientre de la madre había sido cargado con el Espíritu Santo, y Jesucristo, que recibió el Espíritu Santo con el bautismo, tal como está declarado en Mateo y en los libros del Evangelio. Él recibe el Espíritu Santo que bajó del cielo con forma de paloma y después de allí es llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás. O sea, la fe es una característica del fruto del Espíritu y así lo declara Gálatas. La fe es una característica del fruto del Espíritu. Me dicen que son 9 frutos. No, simplemente es como uno agarrar una naranja y decir, bueno, la naranja es anaranjada, su concha es rugosa, tiene unos ácidos que cuando lo exprimes bota la concha y pican los ojos, está constituida por gajos, por dentro es blanca. Estoy describiendo características del fruto llamado naranja. Así, en Gálatas se describen las características del fruto del Espíritu Santo. Ahora volvamos a la pregunta inicial, la que hice ante el segmento de si Satanás tenía fe. Evidentemente no puede tener fe porque él no tiene el Espíritu Santo y no va a tener el Espíritu Santo nunca. Por eso no va a tener fe, pero sí tiene creencia. Y esa creencia que tiene es grande y ese conocimiento que tiene le da la capacidad de producir en el mundo natural, desde el mundo espiritual, cosas que pueden ser maravillosas para mucha gente. Cosas maravillosas para muchos, ¿sí? O simplemente sorprendentes. Por ejemplo, ¿ustedes creen que cuando Satanás fue contra Job, lo hizo con o sin poder? Muchos dirán, no, es que Dios le dio poder y autoridad para que fuese y atacase a Job. No, él, con el conocimiento y la creencia que tiene, hizo todos los males que le causó a Job. Lo hizo Satanás. ¿Con qué? Con el poder que maneja. ¿Basado en qué? ¿En la fe que tiene? No, basado en que tiene creencia, tiene conocimiento y lo aplica. Lo aplica para el mal, sí, pero
es producto de la creencia. Creencia negativa, creencia mala, creencia perniciosa, y le causó a Job daño. Descendió fuego del cielo y le sopló un viento. O sea, cosas que movió en el mundo natural, pero desde el mundo espiritual. ¿Por qué? Por la creencia. Ahora espero que haya quedado establecido que la creencia y la fe no son lo mismo. Por eso entonces ahora puedes empezar a entender por qué gente que dice que es cristiana se va a una virgen X hecha de palo o de yeso, le ora, creyendo, no porque tiene fe, sino porque cree, tiene una creencia errada, pero tiene creencia, como la creencia de Satanás, y recibe milagros, prodigios y maravillas, pero no vienen de Dios, porque vienen producto de la creencia. Y esa persona no puede tener fe si no ha confesado a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, puede ser que esa persona haya confesado a Cristo como Señor y Salvador, tenga fe en su corazón, pero no ha desarrollado el fruto, no ha desarrollado el espíritu, porque no tiene el conocimiento necesario para poder producir el fruto del espíritu con todas las características que tiene. ¿Ok? Entonces son cosas distintas. La fe y la creencia son cosas distintas y tenemos que saber discernirlas y tenemos que sabernos parar en la palabra de Dios, en lo que dice la verdad revelada de Dios, y entender que si Dios usó fe como fruto, característica del fruto del Espíritu, es porque es fe y no creencia. Nadie puede recibir el Espíritu Santo si no es por creencia, porque la fe viene añadida con el Espíritu Santo. Entonces creo, recibo, después de confesar a Cristo como Señor y Salvador, y automáticamente recibo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene cargado con la fe, viene cargado con el amor, con la paciencia, la bondad, la benignidad, el gozo, todo lo que trae el Espíritu Santo envuelto en sí mismo. Estamos definiendo las 4 palabras: inconverso, incrédulo, creencia y fe, entendiendo que son cosas distintas, aunque puedan parecer similares, y debemos saberlas manejar bien. Por eso es que ahora se entiende que cuando una persona no recibe el Espíritu Santo, no tiene fe, y entonces sin fe es imposible agradar a Dios. Claro, ¿cómo agradas a Dios si no tienes el Espíritu Santo? Si los que le adoran, dicen, le adoran en espíritu y en verdad. ¿Quiénes? Los que han confesado a Cristo como Señor y Salvador y los que aceptan el fruto del Espíritu Santo como consecuencia del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, y lo aceptamos como Señor y Salvador, y a Él le damos el honor, la honra y la gloria. Dios los bendiga. Si te gustó este audio, dale like. Si te gustó el video, si no te gustó, dale que no te gusta, y no dejes de opinar, porque es importante la retroalimentación. En la medida que ustedes manifiesten sus inquietudes, sus preguntas, sus posiciones, sus opiniones, podemos llegar a un conocimiento más exacto de la verdad. Dios los bendiga.